hacer esto, ¿no? Luego el paso 2 fue hacer lo siguiente. Y, y así poco a poco iban aprendiendo, iban resolviendo el problema. Entonces ustedes iban definiendo pasos para ir resolviendo el problema. Entonces, de cierta manera, eso es un algoritmo. En la programación existen un montón de algoritmos para resolver un montón de problemas distintos. Muchos problemas ya tienen un algoritmo en el cual el cual se encarga de resolver el problema. Entonces, mucha parte del curso es que ustedes se logren empapar de muchos algoritmos, de que logran aprender cómo funcionan distintos algoritmos y que ustedes al leer el problema puedan entender, ok, este problema se puede resolver con este algoritmo modificándole estas cosas. Nunca un problema de los de competitivo se van a resolver tal cual, al menos de los nacionales no se van a resolver tal cual, con un solo algoritmo, ¿no? Tal vez sea un algoritmo más la suma de otro algoritmo y ya me da el resultado que yo estoy buscando, ¿no? Entonces ustedes deben de ir generando esta lógica para ir aprendiendo los distintos algoritmos y cómo ocuparlos, ¿no? Por eso es que también mucho de nuestro curso empieza con pensamiento matemático y este pensamiento lateral de el problema me lo expresan de esta manera, pero ¿cómo puedo ver todas las vertientes de este problema? ¿Cómo puedo ver de diferentes perspectivas este problema? Y eso es lo que les hace ver un problema más completo. Porque muchas veces los problemas de la Olimpiada, se van a ir dando cuenta, son engañosos. Al principio pareciera que es algo muy sencillo, pero cuando le dan un poquito más, le lo piensan un poquito más, se empiezan a dar cuenta de que realmente la solución es distinta. Y hay veces que pasa lo contrario, que hay veces que piensan que el problema es súper complejo y al empezarlo a revisar empiezan a ver, pero no es tan complejo como esto, ¿no? Entonces, nada más con este otro algoritmo se podría resolver todo esto complejo, ¿no? Entonces, muchos de los problemas que van a ver podrían decir así que tengan como, tienen truco de que, debe ser así, debe ser, etcétera. Entonces, por eso es muy importante estas primeras clases que tuvieron, donde ustedes empezaron a aprender el pensamiento lateral para poder darle la vuelta a un problema y poder pensarlo de distintas formas. Ya después ahora viene la parte de que aprendemos a hacer algoritmos. Y bueno, ¿cuáles son las características de un algoritmo? Principalmente las características de un algoritmo son tres. Es preciso, es definitivo y es finito. Un algoritmo, al ser preciso, se refiere que debe de resolver una acción y que cada paso va, va resolviendo un punto del problema. Entonces, si un algoritmo lleva X cantidad de pasos para hacerlo, esa cantidad de pasos va resolviendo un punto en específico de un problema en general. Y cuando termina ese algoritmo, te soluciona el problema. Entonces, es preciso con la solución. Definitivo es que si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Es decir, aquí van a tener muchos casos de usos. Entonces, haz de cuenta que en la programación no nos sirve que tu, tu, tu solución solo resuelva un caso, no el caso que te están pidiendo, sino que debes de considerar que puedes resolver infinita cantidad de casos. Ese es mucho que vimos en clases pasadas, ¿no? Que algunos de ustedes preguntaban, oye, pero si multiplico por 2 y luego le resto el sí mismo, ¿me podría dar el resultado? Y podría dar el resultado en el caso que estás viendo. Y en el caso que te está mostrando podría dar el resultado. Pero eso debes de considerar que se debe de aplicar a n diferentes cantidades de opciones y te debe dar la respuesta en los casos diferentes. Por lo regular, luego los problemas tienen alrededor de 50 a 100 casos de uso, en los cuales te manejan desde los casos más simples, que son los que por lo regular te dan de ejemplo, hasta los casos más complejos, ¿no? Cuando ustedes lean un problema van a ver que el problema les dice, no, pues el caso, eh, borde tiene de 10,000 números, ¿no? Entonces tienen que considerar que debe resolver hasta una cantidad de 10,000 números. Ahorita van a ver un poquito más de esos ejemplos. Y por último, tenemos que es finito. Todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Tiene un punto en el que ustedes dicen, ok, inicio y mi paso uno es obtener la información de los números, ¿no? Por ejemplo. Y al final, pues van a terminar ¿no? Y eso imprimo el resultado y finalizo mi ejecución del programa. Entonces, un algoritmo es finito, entonces siempre va a tener un inicio y va a tener un fin. Este, Hay ocasiones en las cuales pues, un algoritmo se puede ciclar y nunca acabar,
pero eso significa que un algoritmo está mal, ¿no? Ustedes deben de lograr que el algoritmo sea finito, ¿no? Entonces, tiene que empezar, resolver el problema y acabar. Entonces, esas son las características de un algoritmo. Y tiene tres, por lo general se divide en tres partes, ¿no? Una es la entrada de los datos, ¿no? ¿Qué necesito yo para resolver el problema? El otro es el proceso, es qué operaciones tengo que hacer, qué modificaciones tengo que hacer para resolver el problema. Y por último viene la salida, ¿no? Ahora, una vez ya obtengo la salida, una vez ya hice el proceso, voy a mostrar la salida en la computadora, ¿no? Entonces, por lograr esos primeros problemas, lo van a empezar a dividir así en tres partes, de que es entrada, proceso, salida, ¿no? Y la entrada se va a encargar de pedir los datos, el proceso va a hacer todo eso y el proceso va a mandar a llamar a la otra parte que es la salida para devolver la información. Entonces, un algoritmo se divide en estas tres partes y por lo general van a ver esto. Ya después, cuando empiezan a hacer algoritmos más complejos, esos algoritmos por más complejos, pues todo dentro de una parte que llamada proceso va a ser un poquito complicado de manejar. Va a ser difícil que metan tanta lógica y incluso ya necesita más partes para poder funcionar este algoritmo. Entonces, por lo común, aún necesita más partes, es que hay una entrada, hay una parte de procesamiento y hay una parte de salida. Y bueno, de esto viene otro término llamado pseudocódigo. Antes de empezar a programar, nosotros vamos a empezar a practicar con, con algoritmos muy básicos. El primero incluso va a ser una receta y quiero que lo vayan pensando de esa manera. Y ya después vamos a empezar con algo de números. Pero antes de programar, no vamos a irnos directo a la idea a que la computadora resuelva el problema, sino tenemos que aprender a hacer pseudocódigo. El pseudocódigo nos ayuda a plasmar nuestras ideas en papel para poder definir las instrucciones que debe seguir el algoritmo. Esto es una buena práctica que ustedes deben generar debido a que si tú te vas a codificar antes sin haber plasmado en papel tus ideas de qué es lo que necesitas hacer y cómo lo debes de resolver, seguramente te va a fallar y seguramente no vas a considerar muchos casos y seguramente te va a estar dando error tu programa y no vas a saber ni siquiera por qué. Entonces, un hábito que necesito que vayan generando es, primero pienso en una hoja en papel y después me siento en la computadora a programarlo. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo muy básico de un pseudocódigo. Un pseudocódigo no tiene como que alguna regla para poder hacerlo, simplemente es lenguaje común plasmado en una hoja de papel, ¿no? Entonces, acá dice que va a inicializar una variable llamada x con el valor de 0 y va a empezar a repetir de 1 hasta 10, de 1 hasta el 10. Va a empezar a repetir lo que dice aquí adentro y va a definir que x sea igual a x más el número actual. El número actual es el número que está repitiendo. Entonces va a ser 0 más 1, luego más 2, luego más 3, más 4 y así hasta que termine de iterar hasta el número 10. Y cuando termine de repetir hasta el 10 y llegue al 11, pues ya no va a entrar y va aquí a devolver el resultado de x. Entonces va a ser la suma del 1 hasta el 10, de 1, 2, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9 y más 10. Entonces va a ser la suma de todo ese número y al final lo que va a hacer acá es devolver ese resultado, ¿no? Acá algo muy importante en un pseudocódigo es que en teoría la computadora es muy inteligente, pero realmente no lo es. La computadora es lo más tonto que puede existir. Eh, no tiene alguna lógica compleja, no sabe interpretar. Apenas no lleva mucho tiempo que están empezando a aprender, pero sin embargo todavía falta un camino muy largo para eso. Eh, la computadora hoy en día necesita que tú le digas paso a paso, sin excepción, de qué es lo que necesita hacer para resolver un problema. Y hoy ya tenemos distintos tipos de lenguajes, ¿no? Antes existía el lenguaje máquina y antes se programaba solo en lenguaje máquina, que tal cual eso era programar con unos y ceros. Y la computadora solo entiende prendido o apagado. Y con eso tú tenías que hacer una operación se pudiera realizar. Ahora, después existió un lenguaje llamado ensamblador, que el ensamblador mejoró un poquito este lenguaje máquina, pero sigue siendo también bastante rudimentario en el cual tú, para hacer, por ejemplo, una multiplicación 4 por 4, tenías que hacer 4 más 4 más 4 más 4. Y no había una opción de por, no había ese tipo de cosas.
Entonces, se fue mejorando, ya no es uno y cero y prende y apaga y usas binario y para poder realizar operaciones, pero sigue siendo un poquito complicado. Y ya recientemente, desde hace varios años, existe el lenguaje de alto nivel, que es donde vamos a estar trabajando, que ya tiene muchísimas más secuencias y existen una infinidad de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación es como los lenguajes de idiomas de español, inglés, portugués, etcétera, pero son lenguajes que entiende una computadora. Entonces, así como hay lenguajes para entenderse entre humanos, hay lenguajes que la computadora entiende. Eh, Ejemplo, el que vamos a estar viendo aquí es C y C++, va a ser los que van a estar trabajando a lo largo de todo de este periodo, pero también existen otros como Java, como Pascal, como Ruby, como JavaScript, y cada uno es especializado en un problema en específico. Los más, el más común en competición competitiva es C y C++, por eso es la razón que vamos a estar ocupando ese lenguaje de programación. Otros lenguajes como JavaScript, por ejemplo, es más enfocado a desarrollo web. Y así existen diferentes tipos de lenguaje. Entonces, hoy van a estar aprendiendo. Sin embargo, con C y C++ también puedes hacer muchos desarrollos. Pero esta vez vamos a estar utilizando solo C y C++ para programación competitiva. Entonces, este lenguaje es el que vamos a estar trabajando, es un lenguaje de alto nivel, en el cual tú ya le puedes decir 4 por 4 y lo entiende. Entonces ya no tienes que hacer 4 más 4 más 4 más 4. Ya puedes hacer directamente la operación. Entonces, esa es una gran ventaja de lo que nos ofrece hoy en día los lenguajes de alto nivel. Y eso será lo que estemos trabajando. Pero como les digo, antes de eso tienen que aprender a hacer el pseudocódigo. Y el pseudocódigo también les va a ayudar a poder plasmar paso por paso, por más que sientan, ¿no? Pues que es demasiado descriptivo, no importa, así tiene que ser, porque la computadora sin un programador no sabría hacer nada. Entonces, muy difícilmente podría hacer algo. Entonces, a la computadora le tienes que decir paso por paso, porque si no, simplemente no va a hacer lo que tú quieres que haga. Entonces, esa es una de las reglas y eso es algo que van a empezar a agarrar el hábito creando pseudocódigo. Y como ya lo vimos, el componente neurocódigo y también el mismo pseudocódigo va a ser la entrada, el proceso y la salida. Aquí lo podemos ver. Inicializar X igual a 0 sería la entrada. Ahí están obteniendo la entrada. Repetir hasta del 1 hasta el 10 y va a ser la operación de X más el número actual. Va a ser el proceso. Ahí está haciendo el proceso. Y devolver el resultado X va a ser la salida. Entonces, como saben, un componente de un algoritmo tiene estos tres pasos fundamentales. Pero ¿cómo puedo resolver este problema usando un algoritmo? La primera parte eh, es entender el problema. Es esta parte de leo el problema, lo pienso, empiezo a pensar de qué manera lo puedo resolver, pienso otra forma de la que manera lo puedo resolver y empiezo a tratar de buscar estas diferentes formas de resolverlo, justo el pensamiento lateral. Y ya que ya tenemos un panorama completo del problema, nos sentamos y definimos en un papel cómo resolverlo. Hacemos este pseudocódigo, lo empezamos a escribir. Empezamos a escribir el pseudocódigo de la solución. Una vez que acabe el pseudocódigo de la solución, empiezo a pensar, ok, luego de nuevo mi problema y veo, este límite de números es hasta 10,000. ¿Cómo funcionaría para esta cantidad, no? Y empiezas a tratar de ver que tu lógica pueda funcionar. Hay casos que el número va a ser demasiado grande que no se van a poder sentar a hacer como todos los edge cases, pero pueden hacer ciertos como parámetros intermedios que les ayuden a determinar si está funcionando en varios casos. La idea es que al menos prueben unos 5 casos en los cuales no los 5 casos sean básicos, sino que digan este caso, luego un poquito caso con, digamos, con números impares, qué pasa si pongo números negativos, también lo soluciona, y así se empiecen a cuestionar de diferentes maneras cómo puede solucionar el problema. Ese, un edge case es un caso que es muy poco probable, pero no imposible que suceda. Son casos raros. Y por lo regular, cuando empiecen a resolver problemas, estos van a ser los que más dolor de cabeza les van a causar. Porque en la plataforma que van a usar, van a mandar su problema y les va a decir, 90 puntos. Y van a decir, ¿pero qué falló? Y es un edge case. Cuando te da 90 puntos, por lo regular nada más falló en un caso, que es el caso límite. Y tienen que empezar a pensar qué es lo que hice mal, qué es lo que hice mal, y ya de repente iteran, y 90, no sube, y de repente, pum, 100 puntos. Y ya les da la respuesta correcta.
Entonces, estos edge cases va a ser una palabra que van a tener ahí y que en algún punto van a decir, otra vez edge cases, ¿no? Y deben de acostumbrarse a esto y a pensar en ellos para que cada vez se pueda decrementar esta posibilidad de que suceda. Entonces, eso es un algoritmo, eso es a grandes rasgos el pseudocódigo y esa es la manera de pensar. El hábito que más necesitamos que generen es el hábito de pensar el problema y de sentarse a escribirlo, porque eso es lo que le falla a muchísimos programadores, este, que quieren ir directamente a, pum, codifico. No, eso no funciona, eso no sirve y te vas a topar con muchos errores. Lo que deben de ustedes acostumbrarse es a sentarse, probar, pensar, validar y ya que están seguros que validaron lo que hicieron, a continuar a programarlo. Eso no solo en competición competitiva, digo en programación competitiva, sino en cualquier ambiente, incluso laboral. En todo el deporte es muy vital sentarte, pensar bien tu solución, discutirla, todo, antes de ponerte a programar. Y ese es un hábito que deben de generar desde el día uno y que incluso muchos programadores lo olvidan. Eh, entonces, con esto vamos a pasar a un pseudocódigo bastante sencillo. Y van a decir, ¿cómo voy a hacer un pseudocódigo de eso? Me gusta mucho empezar con este pseudocódigo debido a que es un problema de la vida cotidiana. Y me gusta que vean que un problema de la vida cotidiana es un algoritmo y que realmente se han pasado resolviendo algoritmos toda su vida, han hecho algoritmos toda su vida. Simplemente ahora los vamos a interpolar a las matemáticas y a la computación de una manera distinta, ¿no? Entonces, este primer problema, me gustaría que alguien participara, que dijera, yo sé cómo decirle esto, y que los demás vayan participando ahí en el chat y digan, no, pues se le está olvidando este paso, oye, en este paso, no, sin esto no lo podría hacer la computadora. Y que empiecen a ver ahí qué tan detallistas deben de ser, ¿no? Porque pues, ve algo muy simple, ¿no? Que ustedes tal vez lo harían en dos golpes, ¿no? Pero la computadora tal vez le tengas que decir más. Obviamente una computadora no te va a hacer un sándwich, eso no va a pasar, pero, bueno, al menos no ahorita. Eh, pero es una manera, es un ejemplo de que ustedes puedan ir empezando a ver cómo es que funcionan estos algoritmos, cómo es que se definen estos pasos. No sé si alguien quiera participar o lo escogemos al azar. Déjenme ver quién levantó la mano primero. Creo que fue Vinisa. Sí, fue Vinisa. Adelante, Vinisa. Pues creo que lo primero sería cortar los ingredientes que vamos a poner en el sándwich. Como por ejemplo ¿Ok? lechuga, tomate, aguacate. El segundo paso sería untarle al pan mayonesa ¿Ok? y después ir colocando capa por capa, que sería primero el quesillo, después el jamón, el aguacate o con los ingredientes que te gusten ir poniéndolos en el sándwich y luego tapar el sándwich con la otra tapa del sándwich. Bueno, con la otra tapa de pan. ¿Ok? Sí, creo que ahí lo que definiste fue un poquito más el proceso y un poco la salida, pero se te olvidó la entrada. Ahí, pues, digamos, si fuéramos estrictos, la computadora nunca podría saber de dónde agarro el pan, de dónde agarro la lechuga. Inclusive si te pones aún más detallista, no sabría cómo debe de cortar la lechuga, cómo debe de hacer ciertas cosas. Entonces, Ok. ahí, ahí bastante bien, Benisa, pero falta esta parte de entrada. Entonces, recuerden siempre este punto, ok, entrada, ¿qué es lo que tengo que obtener para después procesarlo y para después entregarlo? Bueno, así es verlo. Entonces, no sé si alguien quiera completar la respuesta de su compañera Benisa. Creo que el que levantó la mano primero fue Galiote. Galiote, ¿que te gustaría participar? Leonardo, creo que es tu apellido, Galiote. Sí, 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 no te preocupes, puedes decirme como quieras. Pues primero, vi el pseudocódigo pasado y algo que noté fue que
la computadora no sabe ni siquiera qué es un pan. O sea, hay que explicar el lenguaje que entienda la computadora, establecer el valor como por ejemplo de un pan. Supongamos pan es igual a P en el teclado, ¿no? Suponiendo. Ya pues estableciendo los valores de cada ingrediente, perdón por mi perro, ¿Ok? No, no te estableciendo preocupes. los valores de cada ingrediente que vamos a usar, ya con algo que entienda la computadora, y es donde le podemos empezar a indicar que poner en una mesa, supongamos, ya que vaya por P a la cena, no sé, que se mueva 360, no, 180 grados y avance 5 metros a la cena. Bueno, así con todos los ingredientes, indicándole cómo obtenerlos, pues, para ponerlos en una mesa. Y Ok, ya después indicarle qué tiene que hacer con los ingredientes, ya con el lenguaje que ya le habíamos dado, ¿no? Y pues ya de eso, ya creo que seguiría ya lo que había dicho mi compañera Vinisa, ya sería más para ese rumbo. ok. Sí, esa sería otra parte. Eh, Ahorita tal vez no nos profundimos tanto a que entienda que es un pan. Eso ya es con otro tema, ¿no? Eso es tal vez con la inteligencia artificial y los robots que están viendo que se están empezando a hacer, justo están empezando a enseñar eso, ¿no? No sé si han visto los robots que empiezan a tocar la guitarra, pues primero le enseñar a qué es una guitarra, ¿no? Cómo sostener una guitarra. Y el robot va a ir aprendiendo esos movimientos y va memorizando y va logrando obtener esa como inteligencia para interpretar todo eso, ¿no? Entonces es ya otro mundo muy aparte y si nos ponemos muy estricto, si quieres que un robot te haga un sándwich, pues sí le tendrías que explicar todo eso y tendrías que hacer que lleve a ser un proceso de aprendizaje de ese estilo, pero teniendo en cuenta de que simplemente queremos los pasos para hacer el sándwich, pero siendo más preciso y de que ya sabe qué es un pan, qué es una lechuga y qué es todo eso, ¿qué necesitaría? Emiliano, adelante. Bueno, pues yo primero le diría que fuera a comprar los ingredientes, en este caso. O pongamos que ya tenemos los ingredientes, ¿no? Ya están todos comprados. Entonces, primero le diría que destapar la bolsa, después agarrar dos panes, o bueno, dos piezas de pan, ponerlas en la tostadora. Una vez pasados 5 minutos, quitar los panes, agarrar los panes y ponerlos en la mesa. Después, agarrar un frasco de mayonesa, agarrar un cuchillo, untar el cuchillo con la mayonesa y después ponerle en una de las dos caras de cada pieza de sándwich una pasada de mayonesa y después le pongo que la cara a la cual se le puso la mayonesa, ponerla boca arriba y en la mesa. Después, cortar un pedazo de queso, en este caso, agarrar también un pedazo de jamón que están, pues vaya, pongamos que ya están en la mesa, agarrar y después, este, poner el jamón en una de las capas en las cuales se le untó, bueno, en una de las piezas y en la parte en la cual se le untó, en este caso la mayonesa. Después poner creo que dije jamón, el queso encima del jamón. Y por último, poner arriba, pues de lo que es el queso, la última pieza de sándwich, o bueno, el trozo de pan, con donde untó la mayonesa, boca abajo. Y bueno, es lo que yo pondré. ¿Ok? Gracias. Sí, gracias Emiliano. Bastante descriptivo y creo que tal vez, excepto algunas cositas, creo que es la respuesta correcta. A una computadora, justo así como vieron su compañero, le tienes que ir diciendo como le pone mayonesa a esta parte y esta mayonesa y esto ponlo en esta otra parte, en lo que agarras esta otra cosa y haces eso con esta otra cosa y luego esta otra cosa le pones encima esto y esto y esto y luego juntas la otra parte que dejaste del otro lado y lo pones junto, ¿no? Tienes que ser así de descriptivo de este recuerda que debes de decirle deja de hacer esto para que comience a hacer esta otra cosa. Esa es algo clave en los algoritmos de que exceptuando algunas cosas y ya un poquito más hacia desarrollo, un algoritmo va ejecutando paso por paso.
y no puede estar haciendo otro paso. Si un paso lo deja a medias, eso no lo va a terminar haciendo. Hay unos videos muy interesantes y realmente este problema es mucho más divertido resolverlo en un salón de clases con un sándwich y todo eso, porque tú te puedes ir dando cuenta que lo que tú me vas indicando yo lo voy haciendo y vas a ver que termino haciendo una cosa que no tiene sentido. Entonces, les voy a buscar ese video para que tengan esa referencia de, ok, dime cómo harías esto. Y es un programador que le enseña a sus hijos programación y él le dice, ok, haz esto y esto, pero ya no lo puedo terminar de hacer porque no me dijiste qué hago con esto. Y ahí van a empezar a ver la diferencia de cómo funciona eso o no. Si nos da tiempo, lo vemos todavía el día de hoy. Eh, si no, se los mando para que lo vean en sus casas. Pero eso es un buen ejemplo, ¿no? Si yo sigo los pasos, debo de ser capaz de terminarlo. Y ese es un canal donde pueden ver varios ejemplos de esos de inicio de cómo piensa la computadora. Entonces, eso lo iremos viendo, pero sí, justo como dice su compañero, ser muy descriptivos nos ayuda a que la computadora pueda terminar de finalizar una tarea. Y pues bueno, pasamos al siguiente. El siguiente ya es un poquito más de números, algo que ya eh, han venido manejando. Lo único que es que ahora quiero es que lo plasmen en un pseudocódigo. ¿Cómo lo pensarían? ¿Cuáles serían los pasos que seguirían para hacer este problema? Y este problema es bastante sencillo. Tenemos una lista de números. No sabemos cuántos. Ahorita te podría decir 100. Esos números están desordenados. No están ordenados de ninguna forma. Y tienen tanto números pares como números impares. Y quiero saber cuántos de esos números son pares. Entonces, ¿ustedes qué harían para resolver el problema? Déjenme ver quién levantó la mano primero. Y fue Gary. Adelante, Gary. Sí, pues lo primero que haría es crear una variable X y como primer paso, ¿no? Inicializar esa variable y después vamos a iterar por toda la lista de números y por cada número pues voy a preguntarme si al dividirlo módulo 2 el resultado da 0 y de esa forma vamos a saber que es par y si es par pues en este caso va a aumentar la variable X por 1 y así va a ser por cada elemento hasta que se terminen los números y finalmente hasta el final como último paso va a regresar la variable X como resultado. Ok, por lo que entendí, lo que tú harías es ir iterando estos números e ir viendo cuál es par y par y lo vas sumando. Pues checo si el número lo divido módulo 0, le hago módulo 0 y si el resultado es igual a 0, perdón, agarro el número y le hago módulo 2 y checo si el Módulo. resultado es 0. Y si es 0, pues significa que el número es par. Correcto. Bueno, ahí su compañero Gary nos mencionó una operación que la vamos a ver más adelante, que pues, es el módulo en programación lo que nos va a devolver es el residuo de una operación. Hagan de cuenta que si ustedes agarran el número, no sé, 18 y, y le hacen módulo 3 nos va a dar residuo, si no estoy mal, 3 6 9 12 15 no, también nos va a dar residuo 0. Si usted le hace el módulo 3 si usted le hace el módulo 2 también nos va a dar residuo 0, porque el residuo es una división exacta, pero si ya le haces un módulo, no sé, 7 ahí ya me va a dar 7 14 21 entonces me va a dar residuo 4, porque ese es lo que resta de la división. Entonces, esa operación de módulo, lo que nos regresa es el residuo de una división. Y de esa manera ustedes pueden saber si es par o impar. Ya dado que el número par más chico es 2, cualquier número que sea divisible entre 2 y de un residuo 0, significa que también es par. Si tú haces, digamos, 3 módulo 2, te va a dar residuo 1, entonces por lo tanto no es par. Pero si tú haces 4 módulo 2, te va a dar residuo 0, entonces por lo tanto sí es par. Entonces, tenemos esta parte de que para resolver el problema nosotros tenemos que tener la entrada, ¿no? La entrada va a ser justo esta cantidad de números, ¿no? 100 números, ¿no? Luego tenemos que procesarlo, ¿no? Entonces, como decía su compañero Gary, empezaba a recorrer la cantidad de números y tenía él una variable aparte donde él iba contabilizando los números pares, ¿no? Entonces, este contador lo aumentaba siempre y cuando el módulo del número en el que iba, módulo 2 del número que iba,
sea igual a 0, porque significa que es un número par. Y eso lo que va a resultar es ver contando esta cantidad, y cuando termine de hacer el recorrido de todo esto, va a regresar a la salida y le va a decir, ah, sí, tengo 4 números impares, 8 números impares, etc. Entonces, esta es la solución al problema. No sé si alguien tiene alguna duda con esto, creo que ahí metimos un concepto de módulo para los que no lo conocían. Emiliano Morales, veo que tienes levantada la mano, no sé si tengas alguna duda o gustes participar en algo. Ah, no, iba a participar, pero ya lo dijo todo, Gary. Se me olvidó bajarla. Ok, gracias. Sale. Y pues bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Yo creo que sí nos va a dar tiempo de ver el videito para que vean el ejemplo. Esta es una introducción a lo que es los algoritmos. Empezamos con algoritmos básicos que entiendan los conceptos de cómo se trabaja, que empiecen a adquirir la manera de pensar y la manera de resolver un problema. Así como en matemáticas siguen un procedimiento, en programación también deben de seguir un procedimiento para poder resolver un problema. Y pues el siguiente, que es muy similar. ¿Cómo obtendría el número mayor dado una lista de números? Es lo mismo que el anterior. Tengo una lista de números desordenada de números pares, impares. Pueden ser 100, hasta 100 números, pongamos. ¿Cómo obtendría cuál es el número mayor de todos esos números? Bueno, Gary, ya pasaste. Minisa también. Démosle la oportunidad a Emiliano Morales, que es el siguiente en levantar la mano. Ah, ok. Bueno, lo primero que haría sería tomar, poner los números en un, ¿cómo se llama? Un vector. Así se llamaba, creo. E irlos recorriendo. Bueno, se podría hacer de dos formas. Podremos ir recorriéndolo uno por uno y compararlo con el siguiente. Si 10 es mayor que 5, el 10 se mantiene en la variable y es el que se va a devolver al final. Y lo vamos comparando con los siguientes números. En este caso se va a encontrar con el 20, que es mayor que 10, y 20 va a pasar a la variable, al número que vamos a devolver al final. Y cuando acabe de contar con esos números, se va a quedar que el 20 es el número mayor. Otra opción es que ya teniendo en el vector, le aplicamos un sort, creo que se llamaba, y recoger el último número del vector. Lo que hace el sort era ordenarlos de menor a mayor, y pues al agarrar el último número estaríamos agarrando el número mayor. Y ya. Ah, estaba explicando y no estaba muteado. Perdón, Ah, vuelvo a repetir la solución. Eh, lo que les comentaba es, les voy a explicar un poquito la solución que comentaba su compañero Emiliano, un poquito en palabras más comunes. Eh, lo que hizo, él hizo dos soluciones diferentes. La primera, definió una entrada en la cual obtuvo toda la lista de números, y en esta lista de números también definió una variable llamada mayor igual a 0. Entonces, después en su proceso, empezó a iterar todos estos números y dijo, el número actual en el que estoy, o sea, 10, es mayor que el número que tengo en la variable mayor, y decía, sí, 10 es mayor que 0, entonces guardo 10. Luego se iba con el 5
y luego 5 es mayor que 10, no, entonces no reemplazaba nada en la variable mayor. Y así llegó hasta el 20 y en el 20 volvió a ser mayor y lo volvió a guardar. Y así hasta que terminó todo la regla de números y entonces en la variable mayor se quedó el valor mayor, entonces ese va a ser el número que va a regresar en su salida. Esa es la solución 1 y la solución más rápida, porque esta solución es lineal. Solamente tienes que recorrer una vez el array para poder solucionar el problema. Aquí es donde les voy a explicar el otro y les voy a dar un concepto nuevo que es complejidad, que todavía no quería meterlo, pero aquí vamos a poder ver un ejemplo de complejidad. En el otro, lo que menciona su compañero es, él mencionó un método muy conocido de ordenamiento, hay distintos, existen como burbuja, conteo, montones, inserción, mezclas, hay muchos tipos de ordenamientos. El de burbuja es muy conocido como bubble sort, counting sort, también está counting sort, keep sort, insertion sort, merge sort, quick sort, selection sort. Hay muchísimos algoritmos de ordenamiento y cada uno tiene su complejidad. Tomando en cuenta que el algoritmo de ordenamiento tome un ordenamiento de burbuja, que no es el menos complejo, pero para ponerlo de ejemplo, esta es una solución cuadrada. Es una n a la 2, la complejidad de ese algoritmo. Vamos a llegar ya a ese tema y lo vamos a explicar un poquito más de cómo determinar complejidad de un algoritmo. Pero entonces, al hacer ese ordenamiento, lo que hace toda esa complejidad, hace que el ordenamiento se haga al cuadrado, en vez de ser n constante, la solución termina siendo n a la 2, n por n. Entonces, debido a esto, la complejidad aumenta. Entonces, esto tiene que iterar más de una sola vez el array para poder ordenar los elementos. Y ya lo único que hace en la salida es imprime el elemento que está hasta el inicio o al final, dependiendo cómo ordenó, para saber cuál es el mayor. Entonces, las dos soluciones funcionan, pero una solución es más óptima que la otra. Y eso es algo que ustedes van a ir aprendiendo, que hay una solución que va a ser mejor que otra para resolver el mismo problema. Y ahí es donde ustedes van a empezar a jugar con tiempos, van a empezar a jugar con los límites, porque va a haber cosas que, por ejemplo, si tú implicas este sort, se te va a salir en tiempo. Pero si lo haces con la otra forma, no se te va a salir en tiempo. Entonces, la manera más sencilla de hacer este problema es la primera solución que propuso, porque esa es una solución lineal. Ya vamos a ir viendo este tema, ya vamos a ir abundando más en complejidad y cómo se calcula la complejidad de un problema. Y también se las van a aprender de memoria. Va a ser, sí, es esto, es un Google sobre es n a la 2. Entonces ya se la van a saber. Pero poco a poco. Entonces nada más les quería dar un poquito de introducción a esto para que entendieran un poquito más de lo que explicó su compañero Emiliano. Entonces es la solución del problema. No sé si alguien tenga una duda. Creo que aquí agregué algunos conceptos que tal vez no les puedan confundir un poco. ¿No? Gary, no sé si tengas una pregunta. No, solamente quería agregar de que para checar, antes de hacer la solución que había dicho Emiliano, pues tienes que checar si los números o lo que te den está vacío, ¿no? Eso sería el edge case del que estaba hablando anteriormente, y de que tienes que checar si la longitud del arreglo que le pasaste, pues es tal vez que no te dieron nada, y pues eso tienes que checar primero, ¿no? Y tienes que porque si no puede ocasionar errores la solución que propuso Emiliano. Sí, de acuerdo. Qué bueno que lo mencionas. Tanto en este problema como en el problema anterior, tienes ese problema de que si te dan un vacío y se implementa la solución, se te puede, y tú haces el for, puedes romper tu programa, ¿no? Pero también hay muchas veces cuando tú realizas el ciclo, pues tú comparas, ¿no? Siempre y cuando tenga datos, ¿no? Entonces siempre recuerda eso. Entonces, un buen edge case es ese, ¿no? Que cuando esté vacío, ¿no? La nada puede ser un edge case, como también los límites, que es lo máximo, también puede ser un edge case. Aaron, adelante.
También podría ser que, por ejemplo, si la lista varía de cantidad de números, que puede tener como 7 o 10 números, que se pida primero la longitud de la lista y después se ingresen los valores y así como vayan ingresándose, se vayan comparando con el anterior y así ya no se guardan en un array. Y al final solamente se muestra el número mayor que se detectó de todos esos. Sí, en dado caso que el problema te dé cuántos números vas a ingresar, puedes cambiar la solución a eso y te evitas espacio en memoria de no almacenar esos datos. Pero hay veces que en muchas ocasiones el problema simplemente te dice te voy a dar un array de hasta 100, pero no te dice cuántos. Entonces también debes de considerar de que algunos problemas pueden ser así. Entonces también por eso la lectura y la comprensión del problema ayuda mucho en estos problemas, ya que si por ejemplo te dice te voy a decir la cantidad de números a ingresar, pues dices, ya lo puedo resolver de una manera distinta y me ahorro esto y esto y esto. Pero si te dice, nada más te voy a dar el arreglo y tú cuéntalos y todo eso, pues no sabes cuántos son en total. Entonces, justo todo eso va a venir en la descripción del problema y ahí es donde van a anotar y escoger si se pueden ir por una opción o por la otra. Y bueno, no sé si haya alguien más. ¿Alguna duda? Si no, aquí ya voy a poner tantito el video, creo que nos da tiempo de verlo. Déjenme ver si tiene subtítulos en español, creo que no. Déjenme ver. Sí, sí. Creo que sí le puedo poner en español. A ver, déjame ver. Más o menos. Lo voy a traducir más o menos, pero se los comparto. Déjame ver. Este es el video que les decía, un ejemplo de eso. Y aquí pueden ver en pantalla, ¿no? Me dicen si pueden escuchar. Zari ruined it on purpose. He knows how to make one. ¿Escuchan? Nada más para dejarles ver. Sí. Sí, 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 escuchamos. sí, escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Ok. What's up, Internet? You know what? I'm hungry. I'd really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. Then do it. I knew we were gonna do this. I heard Dad talking to Mom. Choke yourself on my hand. Sometimes they do what you tell them. Dad, I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of That means like a lot. A bit means a lot? In my world. Spread your scoop of peanut butter onto 1 of your pieces of bread with a knife. All right. There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No.
Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. Oh. It says all over. Put the two pieces on top of each other. This isn't how I meant. Take two pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get two pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take one piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. Sorry, you ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we're playing. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? Oh, this is really so good. It looks like a yummy sandwich. I'm glad I made that for you. Can I have safe one with it? Yeah, go take that one to mommy. Okay. I edited a bit. Take two pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but so I think it qualifies. That's a win. Woohoo! Well, Evan and Jonah, did that go as you expected? Yes. I expected to win. Well, you sort of won. But really, I feel like we were all losers. Did you guys have fun at all? Yeah. There were at least a few points where it seemed like Evan was kind of having fun. He's like, If there is something you would like to see us attempt in a similar fashion where the kids have to give me instructions, leave a comment. like and subscribe. I don't know, nothing. Well, I had fun making this. And you know who else I think would have fun making this? My friends the Ballinger family and the AB family. I challenge you to make this challenge video. Challengeception. Bam! Pues bueno, ese es el video que les decíamos. Igual ahí les mandamos otro ejemplo ahorita por WhatsApp. La idea es eso, así es como piensa más o menos una computadora, más o menos, que se le tiene que dar las instrucciones muy a detalle y si tú no le indicas de la manera correcta cómo se debe de hacer algo, pues simplemente no va a suceder. Entonces es algo que se deben de empezar a acostumbrar
de que a la computadora le deben dar todos los pasos necesarios para que pueda resolver un problema. Y pues bueno, esa es la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Ya empezamos un poquito con la programación y vamos a irnos adentrando cada vez un poco más. Y sería todo por el día de hoy si no tienen ninguna otra pregunta. Y pues muchas gracias por venir. Gracias, adiós. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la Bye. próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego.